Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Hoy tenemos una bomba, una primicia que estoy seguro que los va a dejar con la boca abierta. Porque sí, señoras y señores, Can Yaman, ese bombón turco que ha conquistado corazones por doquier, ha revelado el secreto de una pulsera muy especial, una que pertenece ni más ni menos que a Demet Özdemir. Así es, la parejita de oro, la que nos hizo soñar con sus miradas, sus gestos, y esa química que traspasaba la pantalla. Si ustedes, al igual que yo, han seguido cada paso de su relación, cada rumor, cada aparición pública, prepárense, porque esto es algo que no se esperaban. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante descubrimiento, si aún no son parte de nuestra gran familia, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que les va a encantar. Y ahora sí, vamos al grano. Ustedes saben que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, para muchos, un cuento de hadas moderno. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, el público quedó prendado de su conexión. Las escenas de amor, las risas, esa chispa que irradiaban juntos, era mágico. Era como si la ficción se hubiera fugado del set para instalarse en sus vidas. Verlos juntos en la pantalla era una experiencia en sí misma, y cuando esa química se trasladó al mundo real, la emoción de los fans fue incontenible. Las redes sociales se inundaron de teorías, esperanzas y la ferviente creencia de que estábamos presenciando el inicio de un amor duradero y apasionado. Cada aparición pública, cada fotografía compartida, cada gesto tierno era analizado hasta el último detalle, alimentando la narrativa de una historia de amor digna de la pantalla grande. Pero como suele suceder en este universo de estrellas fugaces y romances incandescentes, las relaciones, incluso las que parecen escritas en las estrellas, a veces toman rumbos inesperados. Y la pareja, para sorpresa de muchos y con el corazón roto de innumerables seguidores, terminó su romance. La noticia cayó como un jarro de agua fría, dejando un vacío de preguntas y anhelos. A pesar de la tristeza de la ruptura, es importante destacar que cada uno siguió su camino profesional y personal con éxito, y lo más importante, el cariño y la admiración de sus fans permanecen intactos, demostrando la profunda conexión que lograron establecer con su audiencia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con una pulsera? Pues resulta que recientemente Can Yaman ha sido el centro de atención por unas declaraciones que ha hecho, unas que van directamente ligadas a Demet Özdemir, y a un accesorio que ella solía lucir con una frecuencia que la convirtió casi en una marca personal. Ustedes recordarán esa delicada pulsera que Demet llevaba en muchas ocasiones, esa pieza fina, discreta, pero siempre presente que añadía un toque de elegancia a cada uno de sus atuendos. Era un detalle recurrente que no pasó desapercibido para los ojos más observadores de sus fans. Y muchísimos fans, se preguntaron cuál era su significado, si era un regalo especial, si tenía alguna historia detrás, si era un talismán o simplemente una elección estética. Pues bien, el misterio está a punto de desvelarse, y lo que hemos descubierto es mucho más conmovedor de lo que imaginábamos. Según se ha filtrado y corroborado por varias fuentes cercanas al actor, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre esta pulsera en una entrevista reciente, y lo que ha revelado es realmente emotivo y enternecedor. Resulta que la pulsera no era un simple accesorio de moda, sino que poseía un valor sentimental profundísimo. Can Yaman contó que fue él quien le regaló esa pulsera a Demet en una etapa muy importante y significativa de su relación, un gesto que simbolizaba la fuerza, la solidez y la profundidad de su amor en aquel entonces. Imaginen la escena. Un regalo pensado hasta el último detalle, elegido con sumo cariño, con la intención no solo de embellecer a la mujer que amaba, sino de dejar una marca imborrable en su corazón, un recordatorio tangible de la conexión que compartían. Pero aquí viene lo más intrigante y, a nuestro parecer, lo más bello de esta revelación. Can Yaman, con una mezcla de nostalgia, una genuina admiración y un respeto palpable por Demet, confesó algo que ha tocado la fibra sensible de muchos. Dijo que incluso después de su separación, él seguía sintiendo un cariño especial por ella y, por extensión, por ese detalle que él mismo le había obsequiado. Explicó que verla lucir la pulsera, incluso cuando ya no estaban juntos, le traía a la memoria los buenos momentos que compartieron, la intensidad de lo que vivieron y la autenticidad de sus sentimientos en ese entonces. Qué bonito, ¿verdad? No es fácil mantener ese tipo de sentimientos positivos y de aprecio después de una ruptura, y Can Yaman, con estas palabras.
Ese demuestra una madurez, una nobleza y una inteligencia emocional que realmente sorprenden y dignifican tanto la experiencia que vivieron como la propia persona. Y la revelación no se queda ahí, porque la profundidad del significado de esta pulsera se expande aún más. Kanyaman fue un poco más allá y explicó que en su momento, la pulsera tenía un significado muy particular y compartido para ambos. Se dice, y él lo habría insinuado con una sonrisa melancólica, que cada pequeño detalle o charm que adornaba la pulsera representaba un momento especial en su relación, una promesa hecha, un deseo cumplido, una etapa vivida juntos. Era, en esencia, un mapa codificado de su historia de amor, un testamento silencioso y personal de los hitos que habían alcanzado juntos, un diario de emociones engarzado en oro y piedras preciosas. ¡Qué romántico y qué detallista! Esto nos da una perspectiva totalmente diferente de ese accesorio que veíamos tan a menudo en The Method de Mir. Ya no es solo una joya, es un cofre de recuerdos, un álbum de instantes preciosos, un testamento de un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas. Ahora, ustedes se preguntarán, y es una pregunta muy válida, ¿por qué Kanyaman decide hablar de esto ahora? ¿Qué lo motivó a compartir este secreto, esta parte tan íntima de su pasado? Pues bien, las especulaciones apuntan a varias posibilidades. Quizás fue una pregunta directa y oportuna en la entrevista, quizás sintió la necesidad de aclarar ciertos puntos que habían quedado en el aire o simplemente, y esta es nuestra interpretación favorita, sintió la urgencia de rendir un homenaje a lo que fue una parte importante y hermosa de su vida, un reconocimiento a la historia que construyeron juntos. Lo cierto es que sus palabras han resonado con una fuerza increíble entre los fans, tanto los de él como los de ella, e incluso entre aquellos que admiraron la pareja en su conjunto. Ven en esta revelación una muestra clara de que a pesar de la distancia y de que sus caminos se hayan separado, el respeto, el cariño y la admiración mutua perduran, un eco de la profunda conexión que supieron cultivar. Es importante recordar, y es un punto que a menudo se olvida en el torbellino mediático, que aunque fueron una pareja muy expuesta y sus vidas privadas estuvieron bajo el escrutinio constante de millones de personas, al final del día, eran dos seres humanos con sentimientos, emociones y recuerdos compartidos. Y la forma en que Kanyaman ha hablado de esta pulsera, sin resentimientos, sin reproches, con una ternura palpable y un respeto sincero, es algo que dignifica la experiencia que vivieron juntos y la madurez con la que han gestionado su separación. Demuestra que incluso cuando los caminos se separan, los recuerdos bonitos, los gestos de amor y el aprecio por lo vivido pueden seguir teniendo un lugar importante y cálido en el corazón. Quizás, y es algo que solo The Method de Mir puede confirmar, esa pulsera también tenga un significado especial para ella, un recuerdo tangible de un tiempo que fue significativo y valioso en su vida. Y el hecho de que Kanyaman lo haya reconocido públicamente con esa delicadeza y esa generosidad, le da un valor añadido a ese accesorio, lo eleva por encima de cualquier otro objeto. Es como si él, a través de sus palabras, quisiera decir, fue especial para mí, fue un símbolo de nuestro amor, y sé que lo fue para ti también, y eso, Demet, siempre será importante. Es un reconocimiento a la historia compartida, un guiño al pasado que habla de respeto y comprensión. Y es que en el vertiginoso y a menudo superficial mundo de las celebridades, donde todo parece ser efímero y pasajero, encontramos estas historias que nos conectan con la humanidad detrás de los flashes y los titulares. Historias de amor que florecieron, de amores que se desvanecieron, de recuerdos que perduran en el tiempo, de gestos que con su sencillez, hablan más que 1000 palabras. Y la pulsera de The Method de Mir, gracias a las revelaciones de Kanyaman, se ha convertido en un símbolo poderoso de todo esto, de la huella que dejan los amores genuinos, de la importancia de los detalles y de la dignidad con la que se puede recordar el pasado. Piensen por un momento en la cantidad de parejas que pasan por nuestras vidas y nos dejan pequeños o grandes recuerdos. Objetos que de repente adquieren un valor incalculable porque están cargados de emociones, de anécdotas, de risas compartidas, de promesas susurradas. Pues bien, esta pulsera es un ejemplo perfecto de ello. No es el material lo que la hace valiosa, no es el oro o las piedras lo que le confieren su verdadero poder, sino la historia que cuenta, los sentimientos que evoca, el amor que la originó. Y Kanyaman, al compartir este secreto, nos ha permitido asomarnos un poquito más a esa intimidad, a esa parte de su vida que cautivó a tantos, regalándonos una visión más profunda y humana de estos ídolos que tanto admiramos. Además, esta relación abre la puerta a nuevas interpretaciones de los gestos pasados de la pareja. ¿Cuántas veces vimos a Demet con esa pulsera y pensamos qué bonita joya?
Ahora, cada vez que la veamos en alguna foto antigua o en algún fragmento de su vida pública, tendremos una nueva capa de significado. Sabremos que no es solo una joya, sino un código secreto, un mapa de su amor, un relicario de momentos compartidos. Es como si la pulsera cobrara vida propia, contándonos la historia de un romance que, aunque ya no esté presente en sus vidas, sigue latiendo en el corazón de quienes lo vivieron y de quienes lo admiraron. Y para ustedes, que me están viendo ahora mismo, mis queridos seguidores, ¿qué les parece esta historia? ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Creen que es un gesto noble y maduro por parte de Can Yaman compartir algo tan íntimo? ¿Les conmueve la idea de que, a pesar de la separación, los recuerdos compartidos sigan teniendo un valor tan especial? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer qué piensan sobre esta revelación tan íntima y conmovedora, sobre el significado de esta pulsera y sobre la forma en que Can Yaman ha abordado este tema. Su perspectiva es fundamental para enriquecer nuestras conversaciones. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que Can Yaman, el carismático actor turco, ha desvelado el significado de una pulsera que Demet Özdemir solía lucir con orgullo. No era un simple adorno, sino un regalo cargado de simbolismo, un mapa de los momentos importantes de su relación, un testamento de un amor que fue. Can Yaman ha compartido esto con una nobleza, una ternura y un cariño que demuestran que, a pesar de la separación, los recuerdos y el respeto por lo vivido perduran. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes y de los flashes, hay sentimientos, hay historias, y hay detalles que guardan el eco de amores que fueron y que, de alguna manera, siguen resonando. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta primicia tanto como yo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes, desentrañando juntos un pequeño misterio del mundo del espectáculo que sin duda, añade una nueva dimensión a la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Si les ha gustado el contenido, si les ha parecido intrigante, conmovedor e informativo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantenerme motivado y a saber que estamos en la misma sintonía. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con todos aquellos que aman las historias del mundo del espectáculo, para que todos se enteren de esta increíble noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo mi cariño, a suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, ni una sola exclusiva, ni una sola primicia. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más secretos y más historias que nos robarán el aliento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.